Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 27 de Fisiología, donde hablaremos sobre la filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal y el control del flujo sanguíneo renal. Recuerden suscribirse, activen la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos. Dejen su me gusta en caso que les haya agradado la ponencia y recuerden que todas las diapositivas que les presento van a poder encontrarlo en mi perfil de Udox. Bien, el link de mi perfil lo van a encontrar en la descripción de este vídeo. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis y sin más preámbulos, iniciemos con el tema. Lo primero es hablar sobre la propia filtración glomerular. Ustedes deben saber que la filtración glomerular es el primer paso para la formación de la orina. Bien, porque ¿qué ocurre? El líquido, ¿no? El líquido se trasuda desde los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. Ahora, ustedes deben saber, estos capilares glomerulares, bien, porque están a nivel del glomérulo, al igual que los otros capilares de prácticamente la mayor parte de nuestro cuerpo, son impermeables a las proteínas. Bien, son impermeables a las proteínas. Por ese motivo, el líquido filtrado, que también se le llama filtrado glomerular, no va a tener proteínas ni tampoco elementos celulares como glóbulos blancos o glóbulos rojos. Bien, por el resto, por parte del agua, por parte de los solutos, la concentración va a ser prácticamente la misma que el plasma. Bien, la única diferencia entre el plasma y el líquido filtrado está en que el líquido filtrado, el filtrado glomerular, no tiene proteínas, normalmente, obviamente. No tiene proteínas ni elementos celulares. Bien, ahora, para nosotros saber cuánto, cuánto de filtrado glomerular se realiza, existe la siguiente fórmula, que es la fracción de filtración es igual a la filtración glomerular entre el flujo plasmático renal. Bien, en un adulto promedio de 70 kilogramos, se sabe que la filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto, que es lo mismo que decir 180 litros por día. Bien, mientras que el flujo plasmático renal, esto es algo que ya hemos mencionado en el anterior capítulo, es de aproximadamente 20%. Bien, que sería igual que decir 0.2. Por lo tanto, podemos decir que la fracción de filtración es igual a 125 mililitros por minuto entre 0.2. Si ustedes van a la calculadora y hacen esta división, les va a salir 625. Por lo tanto, podemos decir que la fracción de filtración, es decir, la cantidad de sangre que llega a todas las arteriolas aferentes, es de 625 mililitros por minuto. Bien, entonces, cada minuto, a nivel de todas las arteriolas aferentes, discurren 625 mililitros por minuto de sangre. De estos 625 mililitros por minuto, se va a filtrar 125 mililitros por minuto. De estos 125 mililitros por minuto, se reabsorben a los capilares peritubulares 124 mililitros por minuto. Bien, y por lo tanto la excreción de orina es de 1 mililitro por minuto. Bien, esos son los valores promedios, los valores normales en situaciones estables. Ahora, ¿por qué los capilares glomerulares tienen esta capacidad de poder filtrar tal cantidad de líquido? Bien, ¿qué es lo que le da esta facilidad? La membrana capilar glomerular. Bien, la membrana capilar glomerular permite el paso rápido de agua, de solutos, pero también por su disposición y por dos motivos que ahorita los mencionaremos, son impermeables a proteínas. ¿Correcto? Entonces, esta membrana capilar glomerular consta de tres capas, que son las que podemos ver acá. Tenemos el endotelio, miren mi cursor, todo esto es el endotelio. En este endotelio está perforado por múltiples agujeros pequeños,
a los que se les llama fenestraciones. Por otro lado, la membrana basal es una red de colágeno, también de proteoglucanos, que tienen grandes espacios, como estos de acá. Y la tercera capa son la de los podocitos, ¿no? La más característica de estos glomérulos. Bien, los podocitos. Y estos podocitos se caracterizan por tener prolongaciones largas, que se les llama pedícelos. Bien, ahora, entre los podocitos, bien, estos van a estar separados por unos poros, bien, que se les llama hendiduras, poros en hendidura. Entonces, si se dan cuenta, cada capa de esta membrana capilar glomerular tiene perforaciones, tiene espacios, tiene poros, ¿cierto? En el endotelio las fenestraciones, en la membrana basal los espacios y en los podocitos los poros en hendidura. Esta disposición de estas capas, estos agujeros, estos poros, les va a permitir que pase el agua y que pasen los solutos con gran facilidad, a excepción de las proteínas. ¿Por qué? Esto es gracias a dos motivos. El primer motivo, el primer motivo es que a medida que el tamaño molecular de la sustancia que quiere pasar por esta barrera es más grande, bien, el tamaño molecular o el peso molecular es más grande, la capacidad de filtración es menor. Y esto lo podemos ver en este cuadro. Bien, fíjense cómo el agua, bien, la sustancia del agua, tiene apenas un peso molecular de 18 o un tamaño molecular de 18. Por lo tanto, su filtración va a ser del 100%. Pero miren cómo a medida que va aumentando el tamaño molecular en sodio, en glucosa, en la inulina, ¿no? En la mioglobina, donde ya se ve detalles, a medida que aumenta el tamaño molecular, la capacidad de filtración va disminuyendo. Y fíjense acá cómo la albúmina, que es una proteína plasmática, tiene 69.000 de tamaño molecular y su filtración es de 0.005. Porque a medida que va aumentando el tamaño de la molécula, su filtración va a ser mucho menor, incluso ya se acerca a cero. Ese es un motivo. Ahora, como aquí bien dice, la albúmina, la proteína, tiene un tamaño de 69 de peso molecular o de tamaño molecular. Es decir, que su diámetro es de aproximadamente 6 nanómetros. Bien, pero histológicamente los poros en hendidura, que es la capa de los podocitos, es de 8 nanómetros. Entonces, hablando de diámetros, hablando de tamaños, las proteínas deberían de poder pasar a través de estos poros, porque los poros son de 8 nanómetros y la albúmina, la proteína, es de 6 nanómetros, es decir, es más pequeño que estos poros. La cuestión es que como las albúminas o la proteína tiene carga negativa y los poros, bien, perdón, los podocitos también tienen carga negativa, ustedes saben que polos opuestos se atraen y polos similares se repelen. Entonces, esto es lo que sucede también para no permitir el paso de las proteínas. Bien, que como ambos tienen carga negativa, tanto la proteína como los podocitos, se terminan repeliendo. Bien, y se separan y no permiten el paso. Esos son los dos grandes motivos por los cuales las proteínas no pueden pasar la membrana capilar glomerular. Por el tamaño de la molécula y porque son cargas negativas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hablemos de los determinantes de la filtración glomerular. Bien, la filtración glomerular está determinado, valga la redundancia, por dos determinantes. El primero es la presión de filtración neta y segundo es el coeficiente glomerular. Ya hemos hablado en capítulos anteriores en qué consiste la presión hidrostática, en qué consiste la presión coloidosmótica. Bien, en palabras sencillas, la presión hidrostática intenta sacar el plasma y la presión coloidosmótica intenta reabsorber este líquido. ¿Se entiende? Entonces, nosotros sabemos
que para la filtración tiene que haber una comunicación entre los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman, ¿cierto? Que es del glomérulo. Muy bien. Entonces, la presión de filtración neta, bien, la presión de filtración neta es representado a través de una fórmula. ¿Cuál es? La presión hidrostática del capilar glomerular menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman menos la presión coloidosmótica del capilar glomerular más la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman. Bien, los valores normales ya están determinados, bien, ya se conoce. Bien, lo hemos mencionado anteriormente, la presión hidrostática del capilar glomerular es de 60, ¿cierto? Es de 60. Entonces, 60 milímetros de mercurio por parte de los capilares glomerulares intentan sacar el plasma, sacar el líquido hacia la cápsula de Bowman. Correcto. Por otro lado, la cápsula de Bowman con 18 milímetros de mercurio intenta sacar el líquido filtrado y devolverlo hacia los capilares glomerulares. Fíjense en la flecha. Y otros 32 milímetros de mercurio bien, intentan reabsorber el líquido desde la cápsula de Bowman nuevamente hacia los capilares glomerulares. La presión coloidosmótica. Entonces, para nosotros poder hallar la presión de filtración neta, simplemente tenemos que restar 60 menos 18 menos 32 es igual a 10 milímetros de mercurio. ¿Pero hacia dónde? 10 milímetros de mercurio desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Bien, por lo tanto, la presión es positiva. Bien, termina pasando o trasudando líquido desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Ahora, doctor, también nos mencionó la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman. Sí, también debería ser considerado, pero su valor es 0. En situaciones normales su valor es 0. ¿Por qué? Porque recuerden que la presión coloidosmótica está determinada ¿por qué? Por las proteínas. Bien, dependiendo la cantidad, la concentración de proteínas, la presión coloidosmótica va a ser mayor. Y como a nivel de la nefrona, de la cápsula de Bowman, en situaciones normales no hay nada de proteínas, como hemos mencionado aquí, obviamente la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman es de 0. Por lo tanto, no altera la presión de filtración neta. Bien, entonces ya tenemos la primera idea y el primer determinante. La presión de filtración neta, que es positivo de 10 milímetros de mercurio desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Bien, y el segundo determinante es el coeficiente glomerular. El coeficiente glomerular no puede medirse directamente, por lo que simplemente se hace un cambio en la fórmula y lo que tenemos que hacer es dividir la filtración glomerular entre la presión de filtración neta. Ya sabemos que la filtración glomerular en milímetros por minuto es de 125 y acabamos de explicar que la presión de filtración neta es de 10. Por lo tanto, 125 entre 10 nos da un resultado de 12,5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Ese es el coeficiente glomerular total. Pero si queremos expresarlo en 100 gramos de peso renal, nos da un resultado de 4,2 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Y este valor, bien, este valor de 4,2 mililitros por minuto por milímetro de mercurio es por lo menos 400 a 500 veces mayor que en otros capilares de alguna otra parte del cuerpo.
Bien, es exageradamente mayor el coeficiente glomerular. Y justamente el que sea extremadamente mayor le va a dar la facilidad a estos capilares, a los glomerulares, de que haya un filtrado rápido, ¿correcto? De que haya un filtrado rápido. Entonces, esos son los dos grandes determinantes de la filtración glomerular. La presión de filtración neta y el coeficiente glomerular. Ahora, cambios en estos determinantes, de manera más exacta, cambios en los que determinan la presión de filtración neta pueden generar variaciones en la filtración glomerular. Por ejemplo, un aumento en la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, es decir, un aumento de estos 18 milímetros de mercurio. Bien, un aumento en estos 18 milímetros de mercurio obviamente va a reducir la filtración glomerular, porque ya no sería 60 menos 18 menos 32, sino sería 60 menos 22 menos 32. Entonces, evidentemente, la presión de filtración neta va a ser menor y por lo tanto la filtración glomerular va a ser menor. Este es un claro ejemplo de lo que ocurre en caso de una obstrucción de la vía urinaria, por cálculos en la gran mayoría de casos. Esa es una alteración, por ejemplo. Otra es el aumento de la presión coloidosmótica glomerular, ¿no? Un aumento en la presión coloidosmótica glomerular, es decir, un aumento por encima de estos 32 milímetros de mercurio, reduce la filtración glomerular. Bien, obviamente, si sería 60 menos 18 menos 40, obviamente la presión de filtración neta disminuye y también reduce la filtración glomerular. Y esto es algo que sucede justamente a esta altura, bien, por la concentración de proteínas. Déjenme explicar. Miren, se supone que la sangre llega a nivel de la arteriola aferente. Solo chequen mi cursor, ¿cierto? Entonces va a empezar por un extremo aferente de los capilares glomerulares, justamente a esta altura. Bien, y ya a este nivel de los capilares glomerulares, en el extremo aferente, ya comienza la filtración, ¿cierto? Ya comienza a salir líquido de plasma hacia la cápsula de Bowman. Entonces, a medida que la sangre recorre todo este ovillo de los capilares glomerulares, va a tener menos líquido, va a tener menos agua, va a tener menos solutos. Por lo tanto, el plasma se va concentrando. Bien. ¿Y cuáles eran los únicos que no podían pasar los capilares? Las proteínas. Entonces, si las proteínas que están diluidas en cierto nivel de agua, ¿no? Como la sangre va pasando por esos capilares y va perdiendo agua, ¿qué pasa con las proteínas? Se van concentrando, se van juntando. Por lo tanto, hay un aumento en la concentración de proteínas. Y si hay un aumento en la concentración de proteínas, ¿qué presión va a aumentar? La presión coloidosmótica. Y esto es algo que ya se nota en el extremo eferente. Es decir, cuando ya pasaron por todo este ovillo de capilares y ya van a salir hacia la arteriola eferente. Y esto es algo que intenta graficar, que intenta demostrar esta gráfica. Miren, como en el extremo aferente comienza con una presión coloidosmótica de 28, ¿cierto? Pero a medida que va pasando por todo el recorrido de los capilares glomerulares y como va perdiendo agua y solutos, las proteínas se van concentrando. Y como aumenta la concentración de estas proteínas, aumenta la presión coloidosmótica. Por eso va aumentando esta línea roja que ven acá. De tal manera que cuando llegan al extremo eferente, la presión coloidosmótica ya no es de 28, como en un inicio, sino aumenta a 32 milímetros de mercurio, que es justamente lo que vemos acá. Bien, y esto se explica, como vuelvo y repito, por la concentración o el aumento de la concentración de proteínas.
Por lo tanto, el aumento de la presión coloidosmótica. Bien. Otra alteración, otra variable también es el aumento de la presión hidrostática capilar glomerular, es decir, el aumento de estos 60 milímetros de mercurio también incrementa la filtración glomerular, ¿correcto? Pero para que ocurra este aumento de la presión hidrostática glomerular, bien, el aumento de la presión hidrostática glomerular va a necesitarse de un aumento en la resistencia de la arteriola. Pero esto va a depender si es de la arteriola aferente o si es de la arteriola eferente. Me explico. Miren esta imagen de acá. Bien, se supone que la arteriola aferente o la arteriola eferente tienen cierto grado de diámetro del vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedería si nosotros aumentamos o en caso de que por algún motivo, alguna estimulación de vasoconstrictores y tal, aumenta la resistencia de la arteriola aferente? Es decir, hay una vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿no? Obviamente, el flujo sanguíneo renal, es decir, el volumen de sangre que pasa a través de este vaso sanguíneo, a través de esta arteriola aferente, va a ser menor. Por lo tanto, menor cantidad de volumen de sangre va a llegar a los capilares glomerulares. Y ustedes saben que la presión hidrostática depende de la cantidad de sangre que haya en ese vaso sanguíneo. Por lo tanto, si menor volumen le llega a los vasos sanguíneos, que son los capilares glomerulares, la presión hidrostática va a disminuir. Es decir, ya no va a ser 60, va a ser 55 o va a ser 50, ¿cierto? Por lo tanto, disminuye la filtración glomerular. ¿Por qué? Porque disminuye la presión de filtración neta. Esto es en caso de que la vasoconstricción sea en la arteriola aferente. Pero ¿qué sucedería si más bien aumenta la resistencia en la arteriola eferente? Es decir, hay una vasoconstricción en la arteriola eferente. La cantidad de sangre que le llega a los capilares glomerulares por parte de la arteriola aferente va a ser la misma, ¿cierto? El problema va a estar en la salida de la sangre, ¿no? Va a pasar la sangre, el mismo volumen de sangre a través de todos los capilares, la filtración va a estar bien hecha y no va a haber ningún problema en ese sentido. Pero al momento que intentan salir de este glomérulo, van a encontrarse una resistencia por la vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces, si hay una disminución en la salida de la sangre y el flujo sanguíneo renal sigue siendo el mismo, obviamente la sangre se va a acumular acá, en los capilares glomerulares. Y si hay un aumento del volumen de sangre en los capilares glomerulares, ¿qué va a aumentar? La presión hidrostática glomerular. Ya no va a ser de 60, sino de 65, de 70. Por lo tanto, aumenta la presión de filtración neta y por lo tanto aumenta la filtración glomerular. Correcto. Entonces, en resumen, si hay una vasoconstricción de la arteriola aferente, la filtración glomerular va a terminar disminuyendo, ¿cierto? Mientras que si hay una vasoconstricción de la arteriola eferente, la presión hidrostática va a terminar aumentando, ¿correcto? Va a depender de cuál arteriola muestra resistencia. Ahora, hablemos del flujo sanguíneo renal y el control fisiológico, tanto de la filtración glomerular como del mismo flujo sanguíneo renal. Entonces, como ya hemos mencionado en anteriores ocasiones, sabemos que los riñones reciben entre el 20 al 22% del gasto cardíaco, que es lo mismo que decir 1100 mililitros por minuto. Entonces, que dos riñones, que cada uno apenas pesa 150 gramos, bien,
que reciban más de 1 litro de sangre por minuto, obviamente es un flujo sanguíneo extremadamente elevado para lo que necesitarían, entre comillas. Bien, ¿por qué? Porque miren en esta gráfica, el consumo basal de oxígeno de las células renales es de apenas 0.5 mililitros por minuto por 100 gramos de peso renal. Bien, de 0.5 mililitros por minuto. Entonces, que reciban 1100 mililitros por minuto, vuelvo y repito, es un flujo sanguíneo extremadamente elevado. Ya no solo en comparación a lo que los riñones necesitan, sino también en comparación a otros órganos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tiene que llegar tanta sangre a estos riñones? Porque mientras más sangre les llega, va a haber una mayor filtración glomerular. Y a mayor filtración glomerular, mientras más líquido filtren, bien, van a poder reabsorber, van a poder secretar mayores cantidades de solutos, de desechos y tal. Por lo tanto, mientras más filtrado glomerular, los riñones van a poder realizar mejor su trabajo. Van a poder dar una regulación precisa tanto del volumen de líquido corporal como de la concentración de solutos. Ese es el gran motivo por el cual le llega una cantidad extremadamente grande de sangre a los riñones para que puedan hacer mayores volúmenes de líquido filtrado y puedan tener la chance de hacer una regulación más precisa, bien, una regulación más equilibrada. Correcto. Ahora, les había dicho que apenas 0.5 mililitros por minuto por 100 gramos de peso renal son lo necesario para que las células renales puedan satisfacer sus necesidades metabólicas. Bien, es decir, es el consumo basal. Sin embargo, estos niveles de consumo de oxígeno pueden aumentar. Bien, y dependen de cuánto el riñón vaya a reabsorber sodio. Correcto, que esto pasa a nivel del túbulo proximal. Bien, mientras mayor cantidad de sodio reabsorba los riñones, van a necesitar mayor cantidad de oxígeno. Pero si por algún motivo el riñón no reabsorbe nada de sodio, bien, no reabsorbe nada de sodio, vamos a poder conocer el consumo de oxígeno basal, es decir, lo mínimo necesario que necesita los riñones, que como vuelvo y repito es de apenas 0.5 mililitros por minuto por 100 gramos de peso renal. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, para nosotros determinar el flujo sanguíneo renal existe una fórmula, que es la presión en la arteria renal, que es de 100, menos la presión en la vena renal, que es de 4, y eso se le divide entre la resistencia vascular renal total, que aquí tenemos sus valores. Bien, eso es el flujo sanguíneo renal. Ahora, nuestro cuerpo tiene múltiples mecanismos para justamente controlar, bien, mecanismos fisiológicos, ¿no? Para justamente controlar la filtración glomerular y también controlar el flujo sanguíneo renal. Bien, estos controles fisiológicos son dados principalmente por dos partes o dos participantes de nuestro cuerpo. Por un lado está el sistema nervioso, bien, el sistema nervioso simpático. Bien, lo que va a hacer el sistema nervioso simpático es generar contracción de las arteriolas renales. Bien, y si hay contracción de las arteriolas renales, obviamente va a disminuir el flujo sanguíneo renal y por lo tanto también disminuye la filtración glomerular. Bien, pero no solamente actúa de esta manera, ¿no? Porque si hay una estimulación del sistema nervioso simpático, también puede haber una inhibición del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, si se inhibe
el sistema nervioso simpático hay una vasodilatación de las arteriolas renales, lo que aumenta el flujo sanguíneo renal y por lo tanto lo que aumenta la filtración glomerular. Eso es por parte del sistema nervioso simpático. Y los segundos participantes del control fisiológico son hormonas. Bien, hormonas y autacoides también se les conoce. Hormonas importantes como cuáles, como la noradrenalina, la adrenalina y la endotelina. Bien, estas hormonas lo que generan es contracción de los vasos sanguíneos. Y si hay contracción de los vasos sanguíneos renales, obviamente reducen el flujo sanguíneo renal y reducen la filtración glomerular. Luego también está la angiotensina 2. Bien, y atención acá, la angiotensina 2, bien, genera vasoconstricción, pero genera vasoconstricción de la arteriola eferente, es decir, aquí, bien, porque la arteriola eferente es el único que es sensible a la angiotensina 2. Mientras que la arteriola aferente, es decir, a este nivel, es resistente a la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque la arteriola aferente libera óxido nítrico, libera prostaglandinas, libera bradicimina, ¿bien? Y estos componentes, el óxido nítrico, las prostaglandinas, son vasodilatadores, que obviamente van en contra del efecto de la angiotensina. Por lo tanto, la angiotensina 2 solamente va a generar vasoconstricción de la arteriola aferente. Y como lo hemos explicado acá, si la vasoconstricción solamente es en la arteriola eferente, ¿va a disminuir o va a aumentar la presión hidrostática? Va a aumentar, ¿correcto? Genera una elevación de la presión hidrostática glomerular, pero a su vez también genera reducción del flujo sanguíneo renal. Correcto. Muy bien. Luego también está el óxido nítrico, que como les acabo de decir, bien, mantiene una vasodilatación, es un vasodilatador y por lo tanto una excreción normal de sodio y de agua. Y también están las prostaglandinas y la bradicininina, que es más de lo mismo con el óxido nítrico. Son vasodilatadores y aumentan la filtración glomerular y obviamente también aumentan el flujo sanguíneo renal. Bien, estas son múltiples hormonas que generan control fisiológico tanto en la filtración glomerular como en el flujo sanguíneo renal. Ahora hablemos de la autorregulación de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Bien, ¿qué es la autorregulación? Bien, la autorregulación lo que hace es básicamente evitar que ante cambios de la presión arterial mínimos haya un aumento masivo en la excreción de orina. Me explico. Se supone que la filtración glomerular, como ya lo hemos mencionado varias veces, la filtración glomerular en los adultos, en un hombre de 70 kilos, ¿de cuánto era? De 125 mililitros por minuto, que es lo mismo que decir 180 litros por día. ¿Cierto? Mientras que la reabsorción tubular es de 178,5 litros por día. Por lo tanto, la excreción urinaria es de 1,5 litros por día. Bien, esto es lo normal, esto es lo estable. Entonces, ¿qué sucedería si los riñones no tuvieran autorregulación y la presión arterial aumentara de 100 a 120 mililitros, perdón, de 100 a 120 milímetros de mercurio? Si la presión arterial apenas aumenta 20 milímetros de mercurio, bien, la filtración glomerular pasaría de 180 a 225. Bien, que es un aumento grande. Pero como no hay autorregulación, la reabsorción se mantendría en valores normales, es decir, en 178,5 litros por día. Por lo tanto, ya no sería 180 menos 178,5,
sino sería 225 menos 178,5. Correcto. Por lo tanto, el volumen de orina ya no sería de 1,5, sino sería de 46,5 litros por día, con apenas a un aumento de 20 milímetros de mercurio, nosotros pasaríamos a orinar más de 30 veces el valor normal. Entonces son cambios masivos en el volumen de orina, con apenas un pequeño cambio o un pequeño aumento de la presión arterial. Y justamente esto se evita gracias a la autorregulación. Bien. En gran porcentaje es gracias a la autorregulación. Pero también existen otros mecanismos que ayudan justamente a evitar este fenómeno, como por ejemplo el equilibrio glomérulo-tubular. Bien, el equilibrio glomérulo-tubular es gracias al complejo yuxtaglomerular. ¿Cuál es el complejo yuxtaglomerular? Es este conjunto de acá. Esto que les estoy rodeando aquí es el complejo yuxtaglomerular. Bien, que va a ser gracias a las células especializadas de la mácula densa, junto con las células yuxtaglomerulares que se encuentran en las paredes de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Bien, esto es el complejo yuxtaglomerular, ¿correcto? El complejo yuxtaglomerular. Entonces, ¿cómo actúa este complejo yuxtaglomerular? Bien, si hay una disminución de la presión arterial, obviamente va a haber una disminución de la presión hidrostática glomerular. Correcto, ya no va a ser de 60, sino tal vez de un poco menos. Y si disminuye la presión hidrostática glomerular, va a disminuir la capacidad, o mejor dicho, va a disminuir la filtración glomerular. ¿Cierto? Entonces, si disminuye la filtración glomerular, no solamente lo hace en volumen, sino también lo hace en velocidad. Bien, ¿qué quiere decir? Que el paso del líquido de la filtración glomerular por toda la nefrona va a ser más lento. Bien, en todas sus partes de la nefrona. Y a nivel de la asa de Henle, de manera más específica en su rama ascendente, también va a pasar el líquido de manera más lenta. Bien, ¿y esto qué va a provocar? Va a hacer que la asa de Henle tenga más tiempo, tenga más chance de poder reabsorber sodio y poder reabsorber cloro. ¿Cierto? Reabsorbe. Bien, con mayor chance o mayores niveles de sodio y cloro porque pasa más lento el líquido por esa parte de la nefrona. Entonces, cuando salga el líquido de la asa de Henle y se dirija posteriormente al túbulo distal y por lo tanto a nivel de la mácula densa, estas células especializadas de la mácula densa van a detectar que hay menor cantidad de sodio, menor cantidad de cloro de lo esperado, porque gran parte ya se reabsorbió en la asa de Henle. Entonces, cuando justamente detectan esta disminución, estas células de la mácula densa generan dos acciones o dos efectos. Por un lado, reduce la resistencia del flujo sanguíneo a nivel de las arteriolas aferentes. Las reduce. Por lo tanto, ¿qué va a generar? Un aumento del flujo sanguíneo renal y por lo tanto un aumento de la presión hidrostática glomerular, tal cual lo hemos explicado acá. Bien. Y por otro lado, también activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay un aumento de renina, hay un aumento de la angiotensina 2 y como ya mencioné aquí, la angiotensina 2, ¿dónde tiene efecto? En la arteriola eferente. Bien, genera un aumento de la resistencia de la arteriola eferente. Y esto que iba a provocar un aumento en la presión hidrostática glomerular. Entonces, disminuyendo la resistencia en la arteriola aferente
y aumentando la resistencia en la arteriola eferente, van a terminar aumentando la presión hidrostática glomerular, por la misma lógica que se ha mencionado aquí. ¿Correcto? Muy bien. Ese es otro. Bien, aparte de la autorregulación, también está este mecanismo que se le llama equilibrio glomérulo-tubular. También hay otros mecanismos, como por ejemplo el mecanismo miógeno. Bien, ¿qué nos dice el mecanismo miógeno? Nos dice que un estiramiento de la pared vascular genera que el calcio se meta a sus células. Bien, hay un aumento del calcio intracelular. Esto va a generar vasoconstricción, por lo tanto va a impedir un aumento del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular en caso de que la presión arterial aumente. ¿Correcto? Y luego también hay otros factores ya más secundarios. Lo más importante creo yo que es la autorregulación y el equilibrio glomerulotubular, pero también hay otros, como acabamos de mencionar, el mecanismo miógeno. Otro también es la dieta rica en proteínas. Bien, ¿por qué? Porque una dieta rica en proteínas genera un aumento de aminoácidos. Bien, y estos aminoácidos a la altura del túbulo proximal de la nefrona se reabsorben junto con el sodio. Bien, por lo tanto hay una mayor reabsorción de sodio. Esto lo va a terminar detectando las células de la mácula densa y por lo tanto van a generar los dos efectos que ya hemos mencionado, por el simple hecho del aumento de aminoácidos. Otro factor también son en pacientes con diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque tienen exceso de glucosa y la glucosa, al igual que los aminoácidos, también se reabsorben junto con el sodio. Por lo tanto, genera este mismo mecanismo. Y luego también hay otros factores como por ejemplo el envejecimiento, la obesidad, el uso de glucocorticoides, fiebre. Bien, son factores ya más alejados, más secundarios. Los más importantes, como vuelvo y repito, es conocer la autorregulación y conocer el equilibrio glomérulo-tubular. Correcto. Y no olviden que todos estos mecanismos lo que impiden es que haya un aumento masivo en el volumen de orina. Bien, correcto. Y bien, eso fue todo con respecto a este capítulo. Recuerden que como referencia bibliográfica estoy utilizando Fisiología Médica de Guyton. Recuerden suscribirse, activen la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos. Dejen su me gusta en caso que les haya agradado la ponencia y recuerden que todas las diapositivas de mis ponencias van a poder encontrarlos en mi perfil de Udox. Bien, el link de mi perfil lo van a encontrar en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo donde hablaremos sobre la reabsorción y la secreción renal tubular. Es decir, saber qué solutos, qué iones se reabsorben y se secretan en toda la nefrona. Bien, ese es el capítulo número 28. Y pues nada, espero que les haya agradado esta ponencia. Nos vemos en el siguiente capítulo.